alimentos, fibras y combustibles, la regulación climática, polinización, el ciclo de nutrientes y fertilidad del suelo son algunos ejemplos de los bienes y servicios que la diversidad biológica nos brinda. Fue hace más de 4.000 millones de años que empezaron a surgir los primeros organismos unicelulares en la Tierra. En la actualidad se han descrito más de 1.729.000 especies, aunque se calcula que en el planeta pueden haber 10 millones de especies o incluso más. Hoy en día, la Tierra destaca por ser el único lugar donde se conoce que existen formas de vida tan complejas que han logrado conquistar cada rincón de nuestro mundo. Y sin embargo, no toda la Tierra es igual. Regiones principalmente ubicadas en los trópicos, de topografía irregular y con una amplia diversidad cultural y de conocimientos tradicionales, son regiones del mundo que han resultado propicias para albergar una mayor diversidad de formas de vida. La mayor parte de estas regiones se encuentran ubicadas dentro de lo que se conoce como el grupo de países megadiversos afines. Los países megadiversos afines se caracterizan por tener una alta biodiversidad, condiciones socioeconómicas similares y un gran número de habitantes que dependen de la diversidad biológica en sus medios de vida. En el año 2002, a iniciativa del Gobierno de México, se celebró en Cancún una reunión ministerial de países megadiversos con la finalidad de elaborar una agenda común para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, enfocada principalmente en el tema de acceso a recursos genéticos y distribución de beneficios derivados de su uso, así como en el respeto y protección del conocimiento tradicional asociado. En esta reunión, se adoptó unánimemente la Declaración de Cancún, constituyéndose así el Grupo de Países Megadiversos Afines como un mecanismo consultivo y de cooperación que busca promover intereses y prioridades comunes relacionados con la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica. Este grupo estaba conformado inicialmente por Brasil, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, India, Indonesia, Kenia, México, Perú, Suráfrica y Venezuela. Con el paso del tiempo, Bolivia, República Democrática del Congo, Madagascar, Malasia, Filipinas, Irán y Guatemala se unen a la lista. En total, son 19 países que actualmente conforman el grupo. Entre todos ellos, albergan al 70% de la diversidad biológica conocida del mundo y más de la mitad de la población humana. Los países megadiversos destacan no solo por la diversidad biológica que los caracteriza, sino que también por la riqueza cultural que poseen. Sus pueblos indígenas y comunidades locales poseen conocimientos tradicionales sobre el uso de la biodiversidad en medicina, alimento, refugio, textiles y prácticas de manejo y adaptación especializadas. El objetivo original del Grupo de Países Megadiversos es trabajar en conjunto para promover un mecanismo de consulta y cooperación que proteja los intereses y prioridades del grupo en el tema de preservación y uso sostenible de la diversidad biológica. Desde su creación, el Grupo de Países Megadiversos Afines ha tenido una participación activa en las negociaciones dentro del Convenio sobre Diversidad Biológica y otras plataformas internacionales. Los países megadiversos impulsaron la formulación y negociación del régimen internacional sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se derivan de su utilización, el cual fue aprobado en la Conferencia de las Partes 10 del Convenio sobre Diversidad Biológica realizada en Nagoya, Japón en el año 2010, culminando así
Un proceso de negociación que duró más de 10 años y que busca evitar la apropiación no legítima de recursos genéticos y conocimientos asociados. Reafirma la soberanía que los estados tienen sobre sus recursos biológicos y fomenta la participación de la sociedad. Megadiverse countries are key members of the convention, and as you know, biodiversity is not distributed evenly across the world, and it's heavily concentrated on just a few countries, the so-called megadiverse countries. Even if all the other countries do their best efforts toward the conservation and sustainable use of biodiversity, but if the megadiverse countries don't do as well a good effort, we will fail globally, because the distribution of biodiversity is such that most of what is needed to be done depends heavily on progress made in the megadiverse countries. So I'm proud to recognize that there has been some great progress in megadiverse countries to update their national biodiversity strategies, also to increase their efforts with protected areas, increase their efforts to enhance protection of threatened species, and so many other issues. En poco más de una década, el grupo de países megadiversos ha logrado marcar un nuevo rumbo en la lucha por proteger y preservar nuestros recursos naturales, demostrando el poder que se puede alcanzar mediante la cooperación multilateral. No podemos olvidar que a pesar de las diferencias culturales, geográficas y políticas, estamos cohabitando este planeta y como seres humanos, formamos parte de esta biodiversidad. Es nuestra responsabilidad velar entonces porque se preserven los procesos biológicos y culturales que a través de generaciones han originado esa diversidad de genes, especies y ecosistemas que existen sobre la Tierra. Buenas tardes, estimadas y estimados participantes. Agradecemos su puntualidad y su participación. Hoy damos inicio a una sesión más. Hoy iniciamos nuestro tercer módulo y le dejo el espacio al maestro Juan José. Bien, muy buenas tardes. Disculpen, muy buenas tardes. Ya lo decía la compañera, estamos en la parte media de nuestro diplomado, Territorios Sostenibles y Resilientes en Paisajes de la Cadena Volcánica. Estamos entrando ya a nuestro tercer módulo. Se recuerdan que son 6 los que tenemos programados alrededor de lo que será este diplomado. Y este módulo 3 se denomina Herramientas de Gestión Sostenible del Bosque para la Cadena Volcánica. La conservación de los bosques como componente natural y su importancia de las áreas protegidas serán cuestiones que abordaremos en este módulo para generar procesos integrales de conservación en la cadena volcánica y abordarlos socialmente. Creo que es un punto esencial dentro del desarrollo del trabajo de cada uno de los presentes. Con ello, pues buscamos fortalecer a los participantes, brindando algunos elementos teóricos y prácticos con la capacitación y experiencias institucionales que el día de hoy vamos a tratar de exponer cada uno de los presentes para permitir la conservación del bosque con base a elementos formativos de manejo sostenible en la cadena volcánica, potencializando estas experiencias que se están dando en la región y que permitan conocer y analizar el estado general del ambiente y los recursos naturales. Esperamos que al final de esta primera jornada pues podamos generar discusión
y por qué no decirlo, ir delineando algunas nuevas formas de uso, manejo y conservación. El día de hoy, pues, nuestro tema principal pasa por lo que es herramientas del paisaje. Para ello, pues, está con nosotros presente ya el profesor y maestro Mario Palacio, haciendo una pequeña semblanza de lo que es su vida. eh, el maestro Palacios Díaz, de manera general, es historiador, egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Además, es maestro en estudios mesoamericanos la disciplina de arqueología mesoamericana. Y pues esto lo desarrolló en la Universidad Autónoma de México. Ha sido investigador en proyectos arqueológicos, museográficos, de educación patrimonial e historia en el estado de Aguascalientes. Él ha colaborado aplicando la teoría de la arqueología del paisaje para una investigación, conservación y divulgación tanto del patrimonio natural como del patrimonio cultural. Y él se encuentra actualmente desempeñándose como catedrático en la Universidad Rafael Landívar, en la sede central de Guatemala. Y también se desempeña como catedrático en el Tecnológico de Monterrey. Esta es una pequeña semblanza del maestro Palacios Díaz, quien amablemente está colaborando con nosotros para el desarrollo de la temática del día de hoy. Pues bajo esta perspectiva le damos la más cordial bienvenida al profesor Palacios Díaz y el Adiós, tiempo para el desarrollo de su buenas tardes. ponencia y de su estrategia pedagógica, pues está disponible para usted. Adelante, por favor, maestro. Gracias. Buenas tardes. Más que hay alguien con el audio conectado. Ahí está. Muy bien. Muchas gracias, maestro Juan, por la presentación, por estas palabras. Y pues antes de dar inicio, quiero de una vez aprovechar para dar las gracias por brindarme este espacio para compartir con ustedes un poco de la experiencia que uno ha ido adquiriendo a lo largo de los años y que hoy precisamente les voy a presentar. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla para que comencemos con la sesión de hoy. Bien. ¿Me pueden confirmar si ya se ve la presentación y me escucho correctamente? Perfectamente, adelante. Sí Muy se bien. escucha, se ve. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Entonces, siguiendo con la línea que lleva pues este diplomado y con lo que vimos hace un momento con el video que pues tiene un enfoque con políticas internacionales hacia el cuidado del medio ambiente. También, si se fijaron en el video, pues se ve toda la parte cultural que está inmiscuida o que está íntimamente ligada a todo lo que es la naturaleza y en este caso a las regiones que han sido protegidas bajo estas categorías de áreas naturales protegidas. Entonces, en ese marco que se vio hace un momento, pues el día de hoy voy a compartir precisamente algunas herramientas para el estudio del paisaje como una propuesta teórico-metodológica. Eso es lo que vamos a discutir, vamos a ver el día de hoy. A ver qué les parece y qué ideas pueden generar y comentarios aquí que podamos cruzar. Muy bien. Entonces, bueno, si también escucharon la semblanza que probablemente les compartió el maestro Juan, pues sí, yo soy historiador y pues me he desempeñado más en el ámbito cultural. Sin embargo, cuando empezamos a trabajar allá en México con el estudio cultural propiamente, nos dimos cuenta de lo importante o lo esencial que es trabajar junto o en conjunto con lo natural. Entonces, por eso eh, entra adecuadamente esta propuesta. Muy bien. Bueno, ¿qué vamos a ver en
en los siguientes minutos. Bueno, primero les voy a presentar justamente la teoría metodológica que hemos empleado en algunos casos en concreto, para después pasar precisamente a una experiencia ya concreta que tuvimos en México, en el estado de Aguascalientes. Y por último, sí me gustaría que tuviéramos aquí con todas y todos los presentes una discusión acerca de la posible viabilidad de una teoría como la que van a ver a continuación. Entonces, básicamente son 3 momentos con los que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, para que vayan poniendo atención, preparando algunas ideas, preguntas que a lo largo de esta presentación vayan teniendo. Bueno, vamos primero con esta teoría metodológica. Bueno, si escucharon nuevamente, lo repito, si escucharon la semblanza, se mencionó una teoría que se llama arqueología del paisaje. Es una teoría que ha tomado mucha relevancia en la investigación arqueológica en los últimos años. Sin embargo, esta teoría se retoma de estudios que se han hecho en el campo de las ciencias, vamos a decir, biológicas, geográficas y ambientales. Entonces, se retoman ideas, autores de trabajos de las ciencias exactas y se combina con teorías sociales, teorías culturales, para precisamente abordar el paisaje como un todo, como un espacio que alberga lo natural y lo cultural. Entonces, a partir de eso, es que se genera esta teoría que voy a presentar a continuación. Y bueno, como marco teórico, que es justamente lo que les estoy mencionando, pues se generó o se creó a partir de diferentes ciencias, principalmente todas las referentes a los estudios geográficos, que va desde la geografía física, la geografía histórica y también la humana, es decir, el impacto del ser humano en espacios de la naturaleza. Luego también se computan las ciencias antropológicas, donde aquí se agrupan en esta teoría llamada arqueología del paisaje, que a su vez se complementan sigue con las ciencias exactas, pero principalmente con pues ya no diría yo una teoría, sino ya toda una escuela de estudio en el ámbito biológico y ambiental, que es la famosa sucesión ecológica, tanto la primaria como la secundaria. Y por último, pues también se enriquece este marco teórico con ideas desde las ciencias ambientales, la geología, incluso la agronomía. Entonces, partiendo de toda esta interdisciplinariedad, es que se obtienen precisamente estas herramientas para analizar integralmente el paisaje. Que bueno, esta palabra, pues, la podemos asociar a muchas cosas, a muchas ideas, pero pues, eso vamos a ver más adelante. Ahorita, en este momento, voy a presentar justamente esta teoría. Si en algún momento no me escucho bien o tiene alguna duda, por favor, levanten la mano, activen su micrófono y con gusto lo vamos viendo. De hecho, bueno, Rosario, no sé si tienes algo que comentar. Creo que no. Bueno, entonces, una vez que ya se arma este marco teórico, referencial de información de diferentes autores, se obtiene ya la metodología, que tiene básicamente 4 pasos, que va de la planificación a los resultados. Entonces, ahora les voy a presentar uno por uno de estos pasos metodológicos que se sustentan de este marco teórico que están viendo así a muy grandes rasgos. Bueno, entonces, les digo, no estoy aquí en esta ocasión, no se está enfocando nada más en una teoría, sino es la conjunción de varias teorías, como se ve en este marco teórico, para poder hacer un análisis más minucioso, más detallado de lo que es el concepto de paisaje. Muy bien. Entonces, bueno, vamos primero con el de planificación. La planificación, que es como pasa en todo tipo de proyectos
en todo tipo de emprendimientos o hasta, incluso hasta un viaje que podemos hacer personal o con la familia o de trabajo, siempre se inicia con una planificación. Y en este caso, para iniciar el estudio del paisaje, para planificar cómo se va a estudiar esto del llamado paisaje, pues primero tenemos que establecer una serie de objetivos, los cuales se sustentan con cuáles son las necesidades y los problemas que tiene el estudio que queremos hacer. Ahorita vamos a ir viendo cómo esto se ve en concreto, cómo se ve ejemplificado. Después de que ya se establecen una serie de objetivos, viene la implementación de una estrategia, que aquí viene con la creación de un plan de trabajo, tanto en gabinete como en campo, que tiene que ver con un cronograma, cuando inicia, cuando tiene su desarrollo y cuando tiene su conclusión, y cuáles son los recursos que se tienen disponibles, tanto humanos como físicos como financieros, ¿verdad? Eso no cambia. Para ahora sí hacer un diseño de una planificación para estudiar precisamente este paisaje. Ya van a ver poco a poco cómo se va desglosando esto, cómo se va dosificando esta información. Entonces, bueno, lo primero, como pasa en todo, en cualquier proyecto, una tesis, un artículo, lo que sea, siempre pasa primero por una planificación. Pero en este caso del paisaje, que es ahora donde ya me quiero detener un poco, es pues el mismo concepto de paisaje, que por lo regular lo utilizamos cuando, por ejemplo, estamos en la carretera, nos paramos a un mirador y decimos, qué bonito paisaje. Vemos ahí montañas, un lago, un poblado, etcétera. Y nosotros automáticamente decimos, qué bonito paisaje o qué paisaje tan interesante. O incluso cuando vamos a un museo y vemos en la galería un cuadro con una pintura de unos volcanes, una montaña, lo que sea, y decimos, ah, qué bonito paisaje hizo este pintor o esta pintora. Entonces, por lo regular, nos referimos a paisaje a un espacio que puede ser muy amplio, pero que principalmente abarque lo que podemos ver, desde donde estamos parados hasta el horizonte, donde termina. Por lo regular, a eso le decimos que es un paisaje, lo que nuestros ojos pueden ver, que tienen hasta donde llega su límite, ¿verdad? Precisamente por eso que le estoy mencionando, cuando se hace la planificación, tenemos que saber cuáles son los niveles de paisaje que se quieren estudiar. Entonces, por ejemplo, en esta metodología, que es la que estoy presentando el día de hoy, pues se desglosa en 6 niveles para entender el paisaje, precisamente. Y esto va de lo muy particular a lo muy general. Por ejemplo, en el nivel 1 viene lo más inmediato. Voy a retomar ese caso del paisaje que les decía que estábamos viendo cuando nos detenemos en la orilla de una carretera y Sí, vemos, salió. este, A ver, aquí, Jairo, aquí. Jairo, ¿quieres algo? ¿Vas a comentar algo? No sé si Jairo, creo que no. Pensé que quieran preguntar. Bien, entonces, el nivel 1 es lo particular, que en este caso se le denomina icono, que vuelvo al ejemplo de, estamos en un mirador viendo hacia pues, ese paisaje que tenemos frente a nosotros, y aquí se refiere a lo que vemos inmediatamente. En este caso podría ser el mismo mirador. Decir, ah, miren, aquí adaptaron un espacio para estacionar, para parquear el carro, venden incluso objetos, llaveros o un recuerdito. Entonces, eso es como lo más inmediato que tenemos del paisaje, que por lo regular es pues lo más pequeño o pues lo más inmediato. Ya en un segundo nivel, pues ya viene lo que es un objeto más, más que aparece con más presencia
pero que puede ser individual o puede ser un grupo. Desde un árbol, arbustos, un monumento, eh, etcétera. Entonces, si se fijan, va subiendo de lo particular a lo general. Voy viendo los chats. Muy bien, gracias. Y luego el tercer nivel ya viene ampliando a lo que se le conoce como unidades, que básicamente son cuando ya identificas ya objetos un poco más grandes, que pueden ser un conjunto de casas, algunos senderos, uno que se va por el oeste, uno por el poniente, no sé, una empresa, una fábrica, que se puedan visualizar, o incluso algunos espacios en algún uso en específico, como alguna parcela de cultivo, etcétera. Después ya viene el cuarto nivel, que es ya el entorno, que agrupa a los primeros tres niveles, ¿verdad? Que pues ya se ven en un espacio mucho más, ya más grande, que van ya desde las carreteras mismas, ya elevaciones como un volcán, una montaña, un cerro, cuerpos de agua, un lago, un río, un arroyo, que como pueden ver en ese nivel, pues es algo más que es más grande, ¿verdad? Incluso hasta colindancias de un territorio a otro. Y luego en un nivel 5 ya es ahora sí lo que podemos considerar como un paisaje, que pues es la conjunción de los niveles del 1 al 4. Y ahí es cuando ya nosotros podemos decir, ah, mira, en este paisaje que estamos viendo, pues hay cosas muy particulares y cosas generales que vemos en otros lugares. Incluso lo vimos en el video de hace un momento, de por qué existen países que son considerados megadiversos. Y es precisamente por estos niveles que hay en el paisaje y lo que se puede apreciar en esto, ¿verdad? Que son elementos claves tanto del entorno natural como del entorno cultural. Y ya el nivel 6, el más, vamos a decir, el más amplio de todos, pues es cuando ya delimitas este paisaje, no solamente en lo que están viendo tus ojos, sino ya en un espacio más grande, diciendo, ah, bueno, me encuentro en el departamento, no sé, de Guatemala o de Alta Verapaz, viendo este paisaje que tiene estos niveles, ¿verdad? Entonces, esto es parte todavía de la planificación cuando empiezas a identificar los niveles. Perdón, Alejandro, no te entendí. ¿Quieres comentar algo, Alejandro? Creo que no. Bueno, después de que haces esta planificación, que les comentaba que tenía estas etapas y estos niveles, viene ahora sí la recolección de la información, la prospección que por lo regular se le llama. Y esta, pues, es la parte, digamos, más divertida o más interesante de todo esto del estudio del paisaje. Ya cuando se inicia, cuando se toma la decisión de intervenir en un lugar, en un espacio determinado, ya sea todo el país, un departamento, una aldea, un ecosistema, etcétera, por lo regular siempre tenemos que encontrar cuál ha sido la evolución de ese paisaje, cuáles han sido los factores que han determinado la creación de ese paisaje. Por ejemplo, ahí en esta imagen que se ve del territorio guatemalteco, pues son las proyecciones que tiene el gobierno de Guatemala sobre el impacto del cambio climático hacia las siguientes décadas, los siguientes años, y eso es pues una evolución paisajística, al final de cuentas, tomando en cuenta lo que se está viviendo, lo que se está haciendo en la actualidad, cómo están sufriendo diferentes modificaciones, tanto a nivel natural como a nivel cultural, ciertos espacios, ciertas regiones. Después de caracterizar precisamente esa evolución pues, de este paisaje que se quiere analizar, pues viene ahora sí la parte de organizar la información, de
establecer criterios que van a ser exclusivamente naturales, ya sea un ecosistema, una especie de flora o de fauna que se quiere conservar, que se quiere analizar, o un criterio cultural o humano, desde una población, un monumento histórico, un yacimiento arqueológico, etc. Entonces, hay que organizar esos criterios, qué es natural, qué es cultural. Y volviendo un poco a la planificación, viene lo de las unidades, que es darle una valoración a la salud de este paisaje. Qué tan deteriorado, qué tan afectado, invadido, destruido se encuentra, tanto a nivel natural como a nivel cultural. Lo vimos incluso también en el libro. Y luego, ya que se tiene pues este proceso de información, ya este procesamiento, pues vienen los recursos, así se le denomina, es decir, ya que se sabe qué tiene este paisaje en materia natural y en materia cultural, ¿cuáles son los recursos con los que se puede aprovechar para, por ejemplo, hacer una declaratoria para que se proteja, para hacer una declaratoria de área natural, o incluso el cambio de uso de suelo para que se instale una fábrica, etcétera? Entonces, ahí está la importancia y la necesidad de tener toda la información bien, de cierta forma estructurada, organizada, para que se pueda determinar esto. Y pues se ve claramente en el proyecto de la cadena volcánica de Guatemala cómo justamente esta teoría aplica, porque se ve justamente la evolución, se ve la organización y se ven las unidades que estoy precisamente hablando de la obtención en trabajo de campo. Justamente en un ejemplo como se esclarece, se ve este, esta, pues este procesamiento de información. Y por último, en el trabajo de campo, lo último que se recomienda hacer, pues es ver qué tipos de conflictos existen. Y me refiero a conflictos no solamente a los que menciono de degradación, de impacto ambiental que hay en lugares, en los paisajes analizados, sino también problemas como abandono, la salud de los suelos, la cuestión legal de los territorios, cómo están en disputa, quién los tiene, quién no los tiene, que es algo también pues, muy común aquí en Guatemala, se ve sobre todo en los pueblos originarios, en los pueblos indígenas, se ve justamente esta situación y es parte del trabajo de campo del análisis de un paisaje. Entonces, bueno, aquí están cuáles pueden ser los posibles conflictos en los que uno puede enfrentarse al momento de hacer este tipo de estudios. Incluso hasta podría añadir la delincuencia organizada y estas situaciones también que son parte de nuestros países, ¿verdad? Pero bueno, eso es en cuanto a la prospección, al trabajo de campo. Una vez que ya se tiene toda la información recabada, procesada, pues viene la parte laboriosa de analizarla, ¿verdad? De darle un sentido, darle un significado a esta información que se hace una vez que se investiga el paisaje. Entonces, por ejemplo, lo que se recomienda y que a nosotros nos dio frutos, nos dio éxito, pues es primero analizar la calidad del paisaje. Es decir, ¿qué está en muy mal estado? Poniéndose en una categoría en una baja calidad, hasta algo que está en muy alta calidad. Y aquí me puedo referir incluso a flora y fauna, a un ecosistema, incluso a un sitio arqueológico. Qué tan deteriorado, qué tan afectado pueda llegar a estar. Entonces, vean, por ejemplo, en las imágenes que se ven en el fondo, en la del lado izquierdo, pues es en la Ciudad de México, la capital del país, de México, donde se ve justamente el impacto en los volcanes que rodean a la ciudad de pues la mancha urbana
que cada vez, pues, que ha crecido de una manera exponencial en el Valle de México. Y precisamente aquí es donde se ve la calidad, ya no solamente del suelo para uso agrícola, sino la calidad incluso del aire. ¿Qué calidad puede llegar a tener el aire? ¿Verdad? Y bueno, me gusta que vayan saliendo preguntas en el momento, porque a veces se puede llegar a olvidar la idea. Y Marco tiene una pregunta, dice, maestro, ¿por qué el uso del concepto paisaje y no territorio? ¿Cuáles serían las diferencias de usar uno u otro concepto? Muy bien, me agrada. Esa es una pregunta bastante bien formulada, porque por lo regular a un territorio sí lo podemos pues comparar o decir, pues es que es lo mismo de un paisaje. Un territorio eh, se puede decir que es similar. Sin embargo, para ir viendo a ver si hay algunas respuestas o algo que te pueda generar ahí un poco de información. Bueno, es que en un territorio, las oficinas y en dado caso la el, gente el, va creciendo el, con el tiempo, es bueno. Walter, perdón, Hay un tercer no sé nivel. si quieres comentar algo, Walter. Creo que no. Creo que se le activó el micrófono. Bueno, entonces estaba. En un territorio, si vemos la palabra ya hasta etimológicamente, pues ya es algo que está establecido, ya está delimitado. O sea, el territorio, eh, bueno, voy a usar así un ejemplo histórico, el territorio maya, ¿no? ¿Cuál fue la extensión del territorio maya? Entonces, eso puede ser algo amplio, algo que esté muy amplio y que ya esté delimitado. En cambio, en el paisaje, como vimos en la parte de planificación, pues puede ser algo muy concreto, algo incluso muy pequeño, incluso enfocarse nada más hasta en un nicho ecológico, nada más, o hasta en solamente una montaña, ¿verdad? O hasta en un solo volcán. Y ahí es cuando entra la particularidad del término de paisaje, que, que ahí nosotros decimos, bueno, vamos a analizar el paisaje del Cerro Quiac o del Cerro Quema, allá en Quetzaltenango. Y ahí, pues, sí podemos meter el término de territorio, diciendo, bueno, pertenece al departamento, pertenece a un área más grande que se denomina tal y tal, pero aquí en el caso del paisaje es algo más concreto, algo más específico. Creo que hay otra pregunta. Exactamente, y por ejemplo, como dice Mirna, dentro de un territorio se pueden dar más paisajes, incluso como se ven en las fotos, ¿verdad? Porque el paisaje puede ser algo muy particular o varios dentro, exactamente, de un territorio. Sofía, ¿quieres comentar algo? Creo que no, también creo que se le activó el micrófono. Bueno, algo que también mencionó el maestro Juan al principio de la importancia del valor social que puede tener pues el estudio de un lugar, vamos a decir incluso un territorio, un paisaje, pues es precisamente el papel que tiene la ciudadanía, la sociedad en este tipo de proyectos o de trabajos. Porque, por supuesto, siempre puede estar la parte política o la parte académica, científica, pero pues si el trabajo no se socializa, si no se trabaja en conjunto con las comunidades, pues difícilmente se van a tener resultados exitosos o satisfactorios. Entonces, aquí en la valoración social es justamente que podamos identificar si incluso la población humana que vive en el paisaje que estamos analizando tiene un vínculo con ese lugar o tiene digamos, una apropiación o hasta un nivel de protección. O todo lo contrario, que ni siquiera les interese, que ellos solamente estén ahí viviendo porque tienen que sobrevivir. Entonces, ahí es donde entra justamente la importancia del valor social de un estudio paisajístico, ya sea natural o cultural.
Eso es fundamental. Y luego, que esto es en donde nosotros nos hemos enfocado más, en los casos que hemos tenido allá en concreto en México, es de el nivel ya de patrimonio, es decir, de identidad que pueden tener estos paisajes. Porque por lo regular, estos lugares a los que les conferimos una belleza estética de paisaje, un paisaje estético, pues es cuando decimos, no, pues es un lugar que vale la pena cuidarse, vale la pena conservarse, incluso divulgarse y que tenga su recurso financiero y humano para que se mantenga. Entonces, cuando nos referimos al valor patrimonial es pues el valor incalculable que puede tener desde un sitio arqueológico, un monumento histórico, hasta una iglesia. Vean el valor que tiene social, patrimonial, una iglesia antigua, incluso moderna, y por supuesto, áreas naturales. También, por supuesto, entran ahí en el caso de este punto. Ay, perdón. Y por último, ya dentro del análisis, viene, pues aquí a lo mejor no entra tanto, o a lo mejor sí, se pone en discusión, es lo que se le llama el análisis visual, que aquí va un poco relacionado a la pregunta que hiciste, Marco, del territorio, y aquí es justamente cuando ya delimitamos qué es lo que realmente se quiere estudiar, analizar, interpretar, etcétera, para justamente ver cómo es el proceso histórico evolutivo de ese paisaje, ¿verdad? Entonces, eh, esto va muy de la mano de lo que se planeó en los niveles que se mostraron en su momento, de los 6 niveles. Y bueno, ya por último, pues ya los resultados, que pueden ser desde la creación de un libro, la, eh, la creación de un proyecto. Ingrid, veo que tú levantaste la mano. ¿Tienes alguna aportación? Sí, buenas tardes, buenas tardes. Uno de los componentes claves para el análisis del paisaje es la creación de los inventarios de flora y fauna. ¿Dónde entran estos inventarios? Por ejemplo, un inventario de flora y fauna. A mí eso me parece eh, fenomenal. De hecho, nosotros, en el caso que hicimos nosotros allá en Aguascalientes, en México, cuando empezamos a trabajar toda la parte pues cultural y arqueológica, Ingrid, nos dimos cuenta que era necesario también tener la información biológica, natural, ecológica del lugar. Entonces, se requirió de un biólogo y de un equipo biológico para hacer justamente un inventario y un catálogo de flora y fauna del lugar donde nosotros trabajamos. Y, por ejemplo, él nos habló incluso de una especie que a la postre se convirtió en endémica. O sea, imagínate el valor que nosotros no conocíamos hasta que llegó un experto y que nos dijo, oigan, esta especie no la teníamos registrada, no la teníamos catalogada y va a entrar a una especie endémica, que es una rana. Entonces, al momento de que nos dice ese aspecto, pues tenemos nosotros más armas para que se proteja, para que se conserve el lugar. Entonces, sí podría entrar en este análisis en el valor patrimonial, pero un valor patrimonial natural, ¿verdad? Le da un plus. Sí, le da muchísimo más, se enriquece mucho más el Claro. proyecto. Por eso lo que comento, lo que he comentado de la importancia de este análisis, tanto de lo cultural como de lo natural. Okay, muchas gracias. No, excelente, muchas gracias a ti. Excelente, excelente aportación. Sí, porque de hecho ni me acordaba de esto de lo que había hecho el biólogo Isaac Reyes, que es el que estuvo trabajando con nosotros, y él hizo pues un trabajo minucioso de toda la vegetación que existía en el en el sitio arqueológico, que nosotros lo llamamos ya un paisaje arqueológico, en el que estábamos trabajando. Entonces, nos dimos cuenta incluso que todo lo natural también había sido utilizado y aprovechado en tiempos antiguos
para la elaboración de cerámica, de alguna herramienta como una herramienta lítica, etc. Entonces, ahí te das cuenta de ese valor incalculable que puede tener un lugar. Muy bien. Bueno, entonces, justamente los resultados, pues pueden ser, dependiendo del nivel de análisis y de estudio que uno tenga, no voy a decir ambición, no voy a decir el nivel de ambición, porque pues todo depende de los recursos de tiempo, de humanos, financieros que se tengan. Entonces, los resultados pueden ser muy variados. Y bueno, Pedro dice, eh, la delimitación de un paisaje tiene relación con los límites de una zona de vida. Otra pregunta muy buena. Pues mira, es que, por ejemplo, hay un corredor biológico que pues, se ve interrumpido hasta por la creación de una carretera, la creación de una presa, pero al menos como en mi experiencia personal, lo que me he dado cuenta es que algunas comunidades naturales se han adaptado a esos cambios, ¿verdad? Y han hecho eh, una maniobra para seguir en ese nicho o en ese corredor biológico, sí, que sigue siendo su zona de uso, de tránsito, de caza, de expansión, independientemente de las afectaciones humanas que llegan a tener, ¿verdad? Entonces, delimitar el paisaje va a ser incluso, como lo estoy diciendo, dependiendo del recurso humano, del recurso financiero y de la ambición que tenga el proyecto, hasta dónde quiera abarcar. Como el caso de este, ¿no? De los volcanes. Es un proyecto grande que abarca una extensión del territorio guatemalteco amplia. Entonces es algo que puede llegar a ser incluso histórico, ¿no? Sí, sumamente histórico. Muy buena esa pregunta. Si Todos me los permite hablar, Adelante, adelante, por supuesto. eh, digamos, en todo ese análisis, todo lo que es ese sueño de ayer, de hoy y el de mañana, no entrará, digamos, a fortalecer, digamos, lo que es el ordenamiento territorial ¿no? De un X paisaje. Sí, claro, muy buena aportación. Efectivamente, pues todos estos análisis, al final de cuentas, son para saber, para conocer, para identificar cuáles son pues las riquezas o las, ¿cómo podríamos decirlo? Los beneficios que pueden tener pues cuando se delimita un espacio y después ya crear políticas como la de un ordenamiento territorial más adecuado, pero esto se puede tener cuando se tienen estudios del paisaje más particulares. Por eso la importancia de ir, de lo más pequeño a lo más general, porque ahí es cuando te das cuenta de toda la riqueza que puede tener un lugar, un paisaje, un espacio delimitado, que pueda contribuir precisamente a un ordenamiento mayor que sea provechoso o hasta para nivel turístico, para nivel ambiental, para nivel agropecuario, para nivel, etcétera, ¿no? Pero así es, efectivamente. Muy bien. Entonces, bueno, algunos de los resultados que pueden llegar a existir, pues, es hasta iniciativas, asociaciones civiles que buscan trabajar precisamente a nivel paisajístico un lugar, un espacio determinado, proyectos incluso donde entran cuestiones ya, pues, de desarrollo sostenible, tanto en la parte natural, insisto, como en la parte cultural y social, como se ve incluso aquí, hasta de igualdad de género, etcétera. Hay otra pregunta. Bueno, dice Pedro, se habla mucho de recuperación del paisaje. ¿Algún ejemplo exitoso en Guatemala? Bueno, mira, esa pregunta a lo mejor la voy a guardar y la vamos a poner en la discusión final para ver si alguien nos puede compartir su experiencia propia. Porque pues, en mi caso, pues mis casos han sido
específicamente en México, y pues han tenido un buen éxito. Nos gustaría que tuvieran mayor éxito, claro, como en todos los proyectos, uno quisiera que salieran los mejores resultados, pero pues sabemos que esto es un proceso continuo, ¿verdad? Constante, de estar insistiendo, ir buscando por este camino, por este otro. O sea, de eso se trata. Pero bueno, voy a guardar un poco esa pregunta para más adelante, a ver si alguien nos quiere compartir algo referente a lo que está preguntando Pedro. Bien, entonces, bueno, en este punto, ya para ir cerrando y dar tiempo pues, a que precisamente conversemos, haya una discusión en torno a esta metodología. Bueno, les voy a hablar así a muy grandes rasgos del caso que tuvimos en Aguascalientes, que es uno de los estados más pequeños que tiene la República Mexicana. Este proyecto de paisaje inició, como lo comenté hace un rato, gracias a la pregunta, para delimitar un sitio arqueológico con la finalidad de que se abra al público y de esa forma se proteja, se haga una protección de ese sitio arqueológico. Es decir, hacer un análisis integral de su paisaje, presentarle los resultados al gobierno y que el gobierno, a través de un decreto hasta presidencial, se haga la creación de un sitio arqueológico para el disfrute, para la conservación, etcétera, y la investigación. Entonces, en este caso, fue un estudio integral del paisaje que ocurrió en este lugar en concreto, que es El Ocote, en Aguascalientes, para dar a conocer cuál es el valor que tiene, el valor social, el valor natural, el valor histórico, y con miras a su conservación. Entonces, aquí aplicamos justamente los pasos como objetivos, los pasos anteriores del análisis del paisaje, los hicimos como objetivos para que fuéramos trabajando de una manera pues más adecuada, más organizada, incluso más unida. Y aquí fue justamente cuando empezamos a darnos cuenta que lo cultural pues era importante, pero también era más importante toda la cuestión natural, biológica, y fue cuando se buscó la colaboración con instituciones del gobierno federal y estatal en cuanto al estudio, el análisis biológico, ambiental, etcétera. Entonces fue cuando llegaron biólogos, biólogas a trabajar en conjunto con nosotros y pues se tuvo un resultado bastante positivo. Entonces, bueno, bueno, sí se alcanza a ver, se ve un poco borroso, pero bueno, digamos que el estado de Aguascalientes está justo, o sea, no lo voy a decir geográficamente, pero sí lo podemos decir coloquialmente, está al centro del país, pero un poco más a la tendencia hacia el norte de la República. Y justamente el sitio arqueológico se encuentra en la parte suroccidental del estado. Ese fue el proyecto donde se aplicó justamente esta metodología, donde se abarcó justamente el sitio arqueológico, que es un cerro, aquí como pueden ver, como lo estoy señalando, pero que a su vez hay otros valores, otros aspectos que se pueden integrar, como perdón, Hugo, ¿quieres comentar algo, Hugo? Hugo, no sé si quiere comentar algo. Así quieta. Creo que también se le activó el micrófono. Bien, entonces, tenemos aquí el sitio arqueológico que está al centro de esta imagen, que es lo que inicialmente se quería analizar paisajísticamente, pero uno se da cuenta ya cuando ves en un espacio ya más amplio, en un nivel 5 o 6, como vimos en la propuesta metodológica, pues nos damos cuenta que hay otros aspectos como una presa, ¿verdad? Que es artificial, fue hecha por el ser humano, porque antes el río, el original, el río Tolinique, rodeaba al cerro. Pero cuando se instaló esta comunidad
esta comunidad que señalo del lado derecho, una comunidad que está aproximadamente a 2 kilómetros del sitio arqueológico, pues nos dimos cuenta que también podían ser parte de este análisis o este estudio de paisaje, incluso involucrar a la comunidad con nuestro trabajo. Y ahí fue cuando se hizo un trabajo pues ya interdisciplinario, multidisciplinario. No solamente se trabajaron con arqueólogos, historiadores, biólogos, sino ya también con sociólogos, etnógrafos, artistas incluso, artistas que también trabajaron en conjunto con nosotros. Entonces, ahí nos dimos cuenta que el estudio del paisaje podía ser un poco más amplio, al nivel 6, abarcando incluso estos aspectos que les mencioné. Entonces, nos dimos cuenta que, que únicamente la parte arqueológica iba a ser insuficiente, entonces decidimos ampliar a lo que les comento. Y bueno, si hacemos una aplicación del análisis de paisaje, en el caso del punto de evolución, si sabemos que es un sitio arqueológico, podemos decir que pues, formó parte en algún momento de la historia de lo que fue la gran región de Mesoamérica, ¿verdad? Que fue un sitio que participó en el desarrollo cultural de Mesoamérica y que tuvo interacciones, incluso intercambios comerciales con regiones incluso de Oaxaca, de Chiapas, hasta del Caribe, que es ya la zona maya. Pero bueno, pero no me voy a detener en eso, no es el punto. Y ya dentro del sitio arqueológico, ya en concreto, también se hicieron los niveles de paisaje ya más concretos, con una simbología de qué es lo natural, qué es lo cultural, qué es lo arqueológico, qué es, etcétera. Se fue categorizando, organizando en unidades, análisis del paisaje, y pues se fue recabando la información. Hay pintor rupestre, hay entierros humanos, hay cerámica, hay lítica, etcétera. ¿Verdad? Bueno, otra vista del sitio, nada más para que lo ubiquen, o sea, en una de sus laderas, cómo se ve el cerro, ¿verdad? Bueno, nosotros le llamamos allá en México, le llamamos cerro, pero bueno, también se puede considerar una montaña. Pero bueno, entonces, el resultado o los resultados que tuvimos acerca de esta experiencia de análisis de paisaje, pues fueron muy, muy positivos porque pues se tuvieron datos arqueológicos que a su vez permitieron fechar por radiocarbono y estas técnicas científicas al lugar, saber que era un sitio arqueológico de al menos casi 2000 años de antigüedad. Se tuvo el dato ambiental, ecológico, que este lugar pertenecía geológicamente a una provincia geológica que se llama la Sierra Madre Occidental, ¿verdad? Que es una cadena montañosa, pues de las más largas que existen en América, ¿verdad? Y así, sucesivamente, se fueron dando los datos precisamente de la evolución del espacio, del paisaje, y también entramos a la parte contemporánea con esta comunidad ejidal, que vieron hace un momento, que se instaló ahí gracias a las reformas agrarias que hubo en los años 50 del siglo XX, y cuando el gobierno en ese entonces el presidente Lázaro Cárdenas dotó a campesinos, a campesinas de tierras para que se convirtieran en ejidos, y así fue como nació el ejido de El Ocote, precisamente. Por eso el nombre del sitio arqueológico se llama así, porque la comunidad así se le denominó, porque había ocote, este árbol que se utiliza, que de hecho ya está incluso a punto de desaparecer en esta zona, etcétera. Entonces, si se fijan, se tuvieron resultados desde diferentes frentes, y eso obviamente se integra en un paisaje con los 6 niveles que justamente les presenté en la metodología. Pero bueno, usando precisamente la pregunta que hace Pedro, ¿verdad? Si existe algún caso de análisis de paisaje, pues no sé si de todos los participantes que están en este momento aquí con nosotros, puedan compartirnos si han hecho algún ejercicio similar y han tenido resultados. No sé, alguien que quiera compartirnos, levantando la mano, por favor.
De hecho, sí hay varios que han ido aplicando esta metodología alrededor del trabajo dentro del mismo proyecto Volcanes. Está Cedro, ahí está tal vez don Heraldo Escobar, que él ha ido aplicando todo esto, pero también está Katie, que ha ido haciendo experiencias alrededor de esto. Pues invitamos para que responder un poco la pregunta y también ir compartiendo la experiencia alrededor del trabajo. Adelante, compañeros, por favor. Bueno, ahí mencionó el maestro Juan algunos casos, pero por ejemplo, Daisy lo pone en el chat. Dice, en nuestro caso, como y con él hemos participado de acciones de restauración del paisaje en el tema productivo con sistemas agroforestales de café en justamente esta región volcánica. O sea, un caso muy concreto, que es esta materia del café, interesante. Ese es un caso, un ejemplo, pues bastante interesante que sí estaría muy bueno, este, también conocer. Y bueno, dice Marco, maestro, el factor humano, que entre paréntesis pone visual, en la metodología parece tiene un porcentaje importante en el estudio del paisaje. Eso llevaría a que las personas que van a participar en el estudio deben estar bien capacitados en el uso de las herramientas e instrumentos y contar con experiencia. Coincido completamente contigo, Marco. Cuando se van a hacer estudios así pues, de estos niveles, eh, es por eso que es tan importante hacer la planificación e incluso antes de hacer el trabajo de campo, hacer un trabajo de entrevistas o ir sabiendo si en la zona donde se va a intervenir, donde se va a trabajar, existen, por ejemplo, personas que puedan aportar, un campesino, cualquier persona que pueda aportar también se integra al equipo, pero coincido completamente contigo, Nico. El equipo que se vaya a crear tiene que estar en la misma sintonía, bajo el mismo objetivo, ya sea una restauración, una conservación, un decreto, etcétera, tiene que estar justamente en la misma sintonía y que conozca bien el trabajo y el objetivo que se tiene. Muy bien, esa es muy buena idea. Y bueno, está el link de la asistencia, pero sí, coincido completamente contigo en ese caso. Y vuelvo al caso del Ocote, el que tuvimos nosotros, cuando conformamos el equipo, el biólogo que se acercó precisamente para trabajar con nosotros, que era un biólogo ya de mucho recorrido, dijo, bueno, no conozco la zona, no conozco propiamente el sitio arqueológico, pero si me dan tiempo, si me dan la oportunidad, me puedo documentar, me puedo preparar, puedo acudir con compañeras o compañeros que ya tengan algo de experiencia en esa zona para estar con ustedes, porque él era una persona que estaba muy entusiasmada y completamente dispuesta a colaborar. Entonces, sí se le dio el tiempo, sí fue parte del equipo y al final él, fíjense, como un caso exitoso, al final este chico continuó trabajando ya de manera incluso independiente a nosotros y le propuso al gobierno, a las diferentes instancias del gobierno, sobre todo en materia ambiental, la creación de un museo comunitario. O sea, cuando nosotros nos enfocamos únicamente en el sitio arqueológico, él se fue a la comunidad y propuso que se creara un museo comunitario donde se expusiera la riqueza biológica y la riqueza cultural de este lugar. Al final, sí se aprobó esa propuesta, se construyó el museo, pero fue iniciativa de este chico que pues desde el principio se mostró muy entusiasta, ¿verdad? Bueno, otra vez el link de la asistencia. Muy bien.
No sé si alguien más quiera compartirnos o quiera contar algo más de alguna experiencia en este tenor. Marco, adelante, Marco. Buenas noches, maestro Mario y compañeros, compañeras. Pues como la metodología como tal de paisaje, no, no con ese nombre exactamente, pero yo creo que en nuestro caso estuvimos dándole seguimiento al desarrollo de un proyecto minero, sus impactos, que era un proyecto que se desarrolló en el altiplano de San Marcos. Entonces, creo que sí, digamos, fue una cuestión como de ir recabando información en los aspectos sociales, en los aspectos ambientales, eh, también en los aspectos históricos, jurídicos. Pensaría yo que podría como hacerse una analogía en esta metodología y se documentó, realmente hay mucha sistematización del caso. ¿Cómo fue cambiando, digamos, el paisaje? Digamos, hay toda una memoria fotográfica, hay también memoria de análisis de agua que teníamos unos puntos de monitoreo, cómo se fue también deteriorando el paisaje hasta el punto, digamos, llegamos a un punto donde también logramos determinar cómo las voladuras en el Tajo abierto ocasionaban daños en las viviendas. Podría decir, digamos, que esa podría plantear como un caso donde se estuvo dando seguimiento a un paisaje determinado, con efectos negativos, lamentablemente, pero sí, digamos, viendo analógicamente cómo se podría haber utilizado esta metodología y algunas otras cuestiones un poco más, eh, por ejemplo, que se han hecho algunos, estuvimos haciendo algún estudio sobre las cuestiones agroecológicas en parcelas, digamos, y comparábamos parcelas agroecológicas con parcelas convencionales. Eso también, digamos, cómo cambia un paisaje de una parcela después de todo un proceso agroecológico, podría decirse que es una parte de esta metodología. No se tiene como esa metodología porque no llegamos por ejemplo, hubiese sido bueno llegar a cuestiones nutricionales, eh, pero no llegamos a tanto en ese entonces. Como para comentar, digamos que no se ha hecho como tal, pero sí eh, algo similar sí se ha desempeñado en algún momento. Gracias, maestro. No, no, le agradezco muchísimo a usted. Excelente aportación. De hecho, como lo comenté, esta metodología, de hecho, la de nosotros, o sea, incluso nosotros mismos la hemos llamado como un Frankenstein, ¿verdad? Como algo así que fue articulándose de, pues este autor dice esto, esta autora dice esto, fuimos armando y esta fue como que una forma en la que pudimos trabajar. Pero, por ejemplo, en el caso de usted de la minera, con todos los aspectos que se tomaron en cuenta, pues es algo bastante, pues vamos a ir hasta poderoso en el sentido de la información que se recauda. Claro, si hubieran llegado a los niveles, como dices, hasta el nutricional, pues son datos que se tienen y que se tienen que presentar en las instancias correspondientes para que eso, pues, tenga pues, un, un siguiente paso en el sentido de, pues, actuar, ¿no? Actuar para que eso se pueda resolver, se pueda detener, incluso hasta cambiar o modificar. Porque sí, la minería a cielo abierto es de verdad ahorita es considerada una de las
formas de impacto ambiental más grandes que hay allá en el mundo, ¿verdad? Y que desgraciadamente aquí en América Latina pues las vivimos. Muchas gracias, muchas gracias. Elvis, adelante, Elvis. Buenas noches, compañeros, compañeras. También hemos hecho unos esfuerzos en el tema de impulsar un poco la cuestión de la restauración de paisajes, eh, tomando como punto de partida, digamos, las parcelas agrícolas de las familias o comunidades que están alrededor, digamos, de los remanentes de bosques naturales ubicados acá en el territorio de Chimaltenango puntualmente. Entonces, de esta cuenta es que hemos implementado, digamos, acciones como conservación de suelos, sistemas agroforestales y manejo de bosques. Sin embargo, pues un poco la debilidad de este tipo de proyectos o iniciativas es que son de corto plazo, digamos 2 años en promedio. Entonces, esto nos permite, digamos, hacer una medición de los efectos. Básicamente hemos impulsado, por decirlo de alguna manera, solo las bases para ir desarrollando este tipo de estrategias. Le hemos apuntado un poco al tema de fortalecer las capacidades municipales. Las municipalidades pues son instituciones que permanecen en los territorios. Esta ha sido un poco la estrategia. Sin embargo, también a veces con los cambios de gobierno, pues muchos de estos procesos pues, se cortan, ¿verdad? Y no tienen seguimiento, pero esa es un poco la experiencia que nosotros hemos tenido en el territorio de acá de Chimaltenango. Excelente, muchas gracias, Elvis. Efectivamente, también el caso que tú nos compartes, pues es un ejemplo muy bueno, muy contundente, pues de todo lo que se puede hacer, de todas las aristas, todos los caminos con los que se puede seguir para pues, trabajar en concreto un lugar. Y sí, desgraciadamente la cuestión de cambios de gobierno, pues siempre terminan afectando o alterando la continuidad o el desarrollo de un proyecto. Eso siempre va a ser algo difícil porque volver a retomarlo, volver a empezar, volver a presentárselo a las nuevas autoridades, etcétera, pues es una cuestión pues que se tiene que hacer constantemente, ¿no? Y hay que hacerla para que esto siga existiendo y siga funcionando. Muy bien, excelente el caso. ¿No sé si alguien más? Uno más, si no ya para pasar a la parte final. Si me permite, Adelante, adelante. yo pienso que de cierta manera en eso estamos trabajando para detener el deterioro de los paisajes en nuestra área. Y hemos hecho bastante, tal vez para dar a conocer nuestro trabajo, tal vez es necesario sistematizar, pero para eso se necesita financiamiento, ¿ya? Quisiéramos dar a conocer al país Guatemala que en el área Xayá-Pixcayá estamos trabajando, digamos, como dice el punto 3, sostenibilidad y resiliente. Yo creo que en esa línea estamos pegando y estamos infiltrando el agua a los suelos, como dijo el compañero hace ratos, conservación de suelo, digamos, ejecución de sistemas agroforestales, protección de bosque, reforestación, educación ambiental, que hay que concientizar a la gente a que los bosques sirve, ¿ya? Sirve, nos da oxígeno, ¿va? Los bosques nos da, digamos, equilibra el ambiente, ¿ya? Y en fin, esto lleva mucha plática, pero ahí estamos, creo que mucho conocimientos vamos a tener, algunos temas no vamos a poder hacer, pero realmente yo digo que muchas gracias a los organizadores de este diplomado y creo que nos vamos a ver en el camino, ¿ya? Los que vamos a seguir aplicando, mejorando nuestros conocimientos para esta situación. Muchas gracias.
Muchas gracias. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Porque dice Damia, pero Mi nombre completo es Damián, Damián. Es que dice ahí Damián Damia. Quino, Ya, ya. Ah, de acuerdo. Tecpan. Tecpan. Muy bien. No, pues sí, tiene toda la razón. Solamente con estos trabajos colectivos, estos trabajos en conjunto, pues se puede hacer realmente historia, se puede tener esa contención, como dice, para detener el deterioro de los paisajes. Entonces, solamente con ese tipo de ejemplos y de casos se puede tener, pues, el camino hacia el éxito. Adelante, Byron, te escuchamos. Adelante. Muy buenas noches. Yo pues también primero quiero agradecer a Dios y agradecer a los organizadores del evento que me hayan permitido participar, ¿verdad? Porque yo soy del área de Alta Verapaz, no tanto del área del occidente y no sé si podía decirlo o debía decirlo, pero muy agradecido con ellos porque también soy una persona preocupada por el bienestar del país, por los recursos naturales. Así rapidito, soy ingeniero ambiental, pero justamente también me dedico a la elaboración de planes de manejo forestal, especialmente en temas de restauración, ¿verdad? ¿A qué quiero llegar con esto? Pues por fortuna ahora es una gran oportunidad para nuestros pocos recursos naturales que nos quedan, ¿verdad? Yo entré un poco tarde a la sesión de hoy, pero lo último que logré escucharle era bastante importante sobre el realzar áreas, ¿verdad? Para tanto como de conservación como para darlo a conocer en temas como de turismo, por así decirlo. Yo al grupo de WhatsApp mandé una imagencita si, por ejemplo, algo así pudiera em, aplicar a un área, a un sitio así como un parque privado o algo por el estilo, porque realmente esa caída de agua que mis compañeros se van a dar cuenta, y me disculpo con usted, mi estimado maestro, si no lo logra ver, pero es un área en el que hace mucho, unos 3 años, y sigue avanzando la deforestación, ya no la vamos a poder ver, disfrutar nosotros los de acá, ¿verdad? Pero así como está este lugar aquí en mi región, lo podemos multiplicar a nivel de departamentos, municipios. Entonces, en general creo que justamente usted lo mencionó ahorita, usted, que pues debemos multiplicarnos buenos actores en cada componente, porque sí hay mucho para hacer. Hubo un compañero ahí que mencionó el tema de caficultura. Pues lamentablemente, ¿quién no habla de un café? O sea, vamos a tomarnos un café más tarde. Eh, por ejemplo, es algo, es un eslogan nuestro diario, ¿verdad? Que a ver qué día nos tomamos un café o algo por el estilo. Y pues sin dejar atrás que casi el 70% de los que estamos acá oyendo, pues nos tomamos un cafecito, si no los 3 tiempos, por lo menos una vez al día, ¿verdad? O más veces. Pero tristemente está bastante desvalorizado. Entonces, en realidad, pues hay muchísimo que hacer y pues ojalá que de este grupito salgamos, podamos hacer una muy buena alianza, una muy buena conciencia, porque sí hay mucho para hacer y podamos poder apoyarnos, ¿verdad? En general, este es como mi pequeño mensaje, que pudiéramos, seguir haciendo más, porque así rapidito, tuve un casito de una oportunidad de restauración a la que yo em, lo propuse como restauración. Así rapidito les comento, fui uno de los primeros ponentes de proyectos de restauración que, pues gracias a Dios, se llevó el premio, el primer lugar a nivel nacional en temas de restauración. No es gran cosa, no vayan a pensar que es algo innovador y todo eso, solo fue que establecimos estructuras de conservación de suelos, pero traté de estudiar un poco más la metodología y todo eso. A lo que quiero llegar es de que había un campo de café, que se abandonó y todo, y se empezó a restaurar todo.
se lo propusimos a un técnico. Y él llega y dice, ah, no, esto como fue cafetal antes, no aplica, nos dice. Entonces, yo lo que le recomiendo es que bote todo por completo y haga una nueva reforestación. Entonces, la persona no está tomando en cuenta que, por ejemplo, ya vienen especies forestales, por ejemplo, el palo balsa, que él en su desconocimiento no sabe que en otros países ya es como componente de aviones, de vehículos así terrestres. Entonces, y además no está tomando en cuenta lo que es la fauna y otro tipo de flora, ¿verdad? Entonces, él simplemente pensando así como en un manejo forestal, viene y dice, bueno, corten todo y metan algo nuevo. Entonces, tal vez por ahí un poquito va el mensaje que en general como entes, y como actores, pues, sí, seamos un poco más como, que pensemos un poco más a modo solidario y ecologistas, ¿verdad? Porque es de suma importancia. Muchísimas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, Byron, por tu intervención. Efectivamente, pues lo que tú dices es un caso de los que se pueden replicar en todo el país. Pues, los felicito a cada uno de ustedes por lo que nos han estado compartiendo. Es de verdad hasta muy motivador. Y estoy viendo la imagen. Es una caída de agua bastante hermosa y se puede hacer un estudio, un análisis de paisaje muy lindo, muy bueno. Ahí está. Fíjense si hay más preguntas. En la imagen compartida y perfecto. Entonces, bueno, ya para ir cerrando esta parte, justamente vamos ya a lo que es pues, la discusión y pues de alguna forma estamos pues ya respondiendo estas preguntas porque obviamente todas estas metodologías de análisis del paisaje pues se aplican de acuerdo a lo que uno se enfrenta, a lo que hay justamente en, en nuestro tema o nuestro objetivo de estudio, como lo hemos visto en los tres, en el de la minera, en el que nos sacan del plan de manejo, ¿verdad? Etcétera. Entonces, eh, claro que pues, se ha aplicado esta metodología, vamos a decir, paisajística general, no una así paso por paso de un autor o de una autora en específico, sino que de alguna otra forma, de acuerdo a nuestros medios o nuestras circunstancias, lo hacemos. Y bueno, y por ejemplo, aquí tenemos en el chat a Heraldo Escobar, que nos comparte que dice, en el bosque modelo Los Altos, hemos realizado un ejercicio de restauración de paisajes degradados por incendios forestales y la buena gobernanza es un elemento de semejanza a la metodología de análisis compartida hoy, ya que se involucran los actores y sectores de los 8 municipios de cobertura de la cadena volcánica. Está otro caso más de, de cómo puede llegar a impactar el estudio del paisaje, no solamente, como decimos, en lo ambiental o en lo ecológico, biológico, natural, sino también va de la mano toda la parte cultural. Por, perdón, no sé, doctor, doctor Sami, doctor Sami, ¿va a comentar algo? Creo que se activó su micrófono. ¿Me podrían ayudar? ¿Me podrían ayudar apagando su micrófono, por favor? Ahí está. Listo. Dice, bueno, corrigen, no son 8, sino 11 municipios. Dice Freddy. Bien, entonces, efectivamente, les digo, voy a retomar otra vez el ejemplo del que nosotros tuvimos en el Locote. Al final, fue el pretexto, lo cultural, para proteger lo natural. O sea, lo cultural fue como el camino inicial y después se convirtió en el pretexto adecuado para la conservación justamente de lo natural. Entonces ahí es cuando también entra el trabajo en conjunto de estas disciplinas para que pueda integrarse un paisaje completo.
Adelante, Marco, escuchamos. Maestro, aquí caemos de nuevo al punto casi que histórico ya en el país de la falta de políticas públicas en todos los niveles de gobierno, porque los ejemplos que han planteado los compañeros y compañeras realmente, digamos, teniendo políticas públicas en un país, digamos, que tiene, por ejemplo, en el caso nuestro, gran vocación forestal, que deberíamos de ser productores de agua. Somos productores de agua. Es un país que es un territorio que produce bastante agua, pero realmente es, eh, también es un país donde esos manejos, las conservaciones que hacen sobre todo en las cuencas altas algunas comunidades, pues cuando no les reditúa no solo económicamente, sino que en proyectos de desarrollo que se necesitan, pues entonces se empieza a cambiar el uso del suelo, por ejemplo. Entonces estamos, media vez no tengamos una visión política clara de lo que queremos como país, el modelo de desarrollo que necesitamos, va a estar en chino realmente lograr precisamente que esto, lo que nos comentaba el compañero de Cobán o el de Tecpan, digamos que cómo eso se convierten realmente en políticas públicas de restauración, de conservación de paisajes, de mejoramiento de los territorios. En fin, volvemos otra vez al factor de la voluntad política y la visión política que se ha tenido en el país, que, que está dejando un paisaje a nivel nacional degradado, ¿verdad? Completamente degradado, contaminado, basura por todos lados, un consumo de plástico que ya no se soporta más, digamos, ya el, el- los, los medios de vida están poniéndose realmente en riesgo y no pasa nada con esto. Entonces, es realmente preocupante. O sea, metodologías, instrumentos, herramientas, técnicos, capacidades. Yo creo que hay. Lo que falta es voluntad política para poder avanzar y crear condiciones de vida digna en realidad. Gracias, maestro. Excelente, Marco. Muchas gracias por tu reflexión, por tu análisis así tan meticuloso sobre esta situación. Y pues ya ven que se maneja incluso la posibilidad del gobierno actual de representar una nueva oportunidad para que pues estas políticas realmente se materialicen, se cristalicen ya hasta en reformas a una ley, etcétera. Entonces, por ejemplo, los casos que se han puesto aquí en la mesa, figurativamente hablando, pues son algo que podrían llegar a presentarse a las instancias pertinentes de vamos a decir, este nuevo gobierno, en miras a que algo realmente pueda ocurrir, porque coincido completamente con lo que dices, Marco, de la situación ya cada vez más crítica que hay, cada vez que salimos a la calle, no solamente en la ciudad, ya en la carretera, en cualquier lugar al que uno acude. Totalmente cierto. Y bueno, en el espacio del chat, Mejía nos comparte que dice que está en un grupo llamado Rabinal Te Quiero Verde y que están restaurando el paisaje de un cerro llamado Cambá con especies propias de esta área. Eso es bueno, ¿verdad? Obviamente tiene que ser especies nativas. Dice, digo, tratamos, pero nos topamos con que algunos malos vecinos no les agrada pues lo que están haciendo y han prendido fuego. Aún así, han logrado rescatar algunos arbolitos. Triste, y coincide justamente con lo que dice Marco, pues de la participación de la sociedad, de pues tratar de estar en una misma sintonía para que esto llegara a tener pues
ya ni decir un futuro, sino un presente cercano, adecuado. Pero bueno, pues es difícil. Siempre se va a hacer, va a ser una lucha constante. Vuelvo al ejemplo porque pues es el que tengo, porque es el que me ha tocado participar, en el caso de este lugar que les menciono. Eh, por ejemplo, los mismos habitantes, los ejidales, la gente que vive en la comunidad aledaña, este sitio que puse de ejemplo en México, han puesto en venta sus tierras para, para el turismo, pero un turismo mal elaborado, un turismo, pues vamos a decir, depredador, porque, por ejemplo, una empresa inmobiliaria quiso comprar varias hectáreas, abarcando varios dueños de esta comunidad para crear un parque acuático, donde es una zona donde hay alto estrés hídrico. Entonces, ahí cuando te dices, bueno, ¿dónde está la conciencia? ¿Dónde está el raciocinio de la sociedad de saber que eso no es lo necesario en un lugar como este? Que lo necesario es la restauración de suelos, de manejar flora y fauna nativa, de su conservación, de su protección, etcétera. Y eso es lo que deberíamos de mirar ahora. Ese es el objetivo que debemos tener de ahora en adelante. No pensar en que el desarrollo económico puede ser poner un balneario, ¿verdad? Pues no, no va por ahí, la verdad. Y es justamente como los casos que estamos viendo, el que han mencionado aquí en la sesión desde la minera, piensen en la minera, ¿no? Entonces, pues bueno, es una lucha y pues tenemos que seguir a pie del cañón, como dicen, para que esto siga, pues, sigue continuando y siga existiendo. Bueno, no sé si alguien más quiera comentar algo, sino ya para pasar con Juan, para que vayamos haciendo el cierre. No sé si alguien más quiera compartir su experiencia. Buenas noches, Buenas noches, adelante. Francis. gracias. Pues me uno a las felicitaciones en principio, ¿verdad?, de los compañeros. Agradecimiento ahí a los organizadores y a su persona por transmitir también los conocimientos, ¿verdad?, que de alguna manera fortalecen tanto lo teórico y lo práctico en el qué hacer, ¿verdad?, de labores. Y al final, como personas y profesionales, pues también nos enriquece. Pues puntualmente quería considerar, digamos, el espacio o el término, los términos, perdón, de cadenas de valor rurales, que al final pues así se han denominado últimamente, ¿verdad? En varias regiones y que de hecho hay proyectos que los impulsan, pero están enfocadas, ¿verdad? Muchas veces con una situación más de sostenibilidad, pero económica. Eh, Me surgía la duda cuando usted estaba abordando los puntos ahí, ¿verdad? De los niveles, por ejemplo, si en un dado caso las cadenas estas de valor rurales pueden considerarse y pueden involucrarse a nivel de un estudio para un paisaje o sería para un territorio. Y seguidamente, ¿verdad? La relación en este tipo de proyectos o cuál ha sido su experiencia. Desafortunadamente hay un desequilibrio, pienso, ¿verdad? Y esa es la situación en el tema de demanda-oferta de recursos. Y no voy a decir algo que también se está inventando, sino más bien creo que todos sabemos que pues el tema, la demografía, ¿verdad? Es decir, la sobrepoblación y esas cuestiones, pues es el final que pues es un reto, básicamente, no es algo imposible, sino es más bien un reto que implica y hace muchas veces que la demanda, a veces de recursos, no logre esa sostenibilidad, ¿verdad? Pero pues la vinculación que usted en su experiencia ha encontrado para apaciguar o para contemplar esos niveles de crecimiento de repente poblacional desmedidos, no sé si de esa manera, o al menos, tal vez no es tanto con ese enfoque, sino más bien que es con la demanda, ¿verdad?, que se tiene a veces de recursos. Entonces, pues muchas gracias y perdón. Excelente, Francis. Muchas gracias por tu intervención.
Bueno, a mí no me ha tocado escuchar lo de las cadenas de valores, pero me quiero documentar, quiero aprender, quiero saber sobre eso. Pero bueno, en la pregunta que hiciste de los niveles para el paisaje, yo pensaría que, o sea, en lugar de estudiarlo como un territorio, podría estudiarse primero como un paisaje particular. Y lo digo porque, por ejemplo, otra vez, les digo, tengo que usar el caso que tengo, el que viví. Eh, Cuando se presentó toda la documentación de todo lo que se hizo, de todo lo que se investigó y de todos los resultados que hubo en este sitio de Aguascalientes, en México, el gobierno estatal anterior al que está actualmente se mostró muy interesado, eh, y evitó precisamente que construcciones como las de este famoso, este parque acuático se hicieran, y más bien se buscaron canales a nivel ya internacional para que en el estado de Aguascalientes se creara lo que llaman geoparques, que son áreas, o espacios muy grandes que hasta podemos decir territoriales, porque pueden abarcar diferentes, para que me entiendan, diferentes departamentos o hasta municipios, donde se hable de un área muy amplia donde se integren diferentes aspectos culturales y naturales. Entonces, por ejemplo, en el caso de aquí, de este sitio, el Locote que puse, con el que les platiqué, se quiere integrar a un proyecto mucho más amplio que abarca el estado de Aguascalientes, de Jalisco, de Zacatecas y hasta incluso un poco más al norte, en lo que se llama Durango, para crear un geoparque donde se integren los aspectos de áreas naturales protegidas con su flora y fauna y sitios arqueológicos e históricos que están en ese espacio delimitado, que ya es muy amplio, ya nada más es un paisaje, sino es todo un territorio enorme. Y en este momento está la propuesta de crearlo. Hay ya pasos muy grandes para que se logre, y se espera que antes de que finalice el gobierno actual, el presidente que tenemos en México, que es Andrés Manuel López Obrador, de que sí se haga el decreto finalmente de este geoparque, porque hay casos exitosos de geoparques en México, en otros estados, que pues han recibido financiamiento internacional y del gobierno para investigación ambiental, forestal, arqueológica, histórica. Entonces, ahí cuando te das cuenta de que se puede integrar en un marco multi e interdisciplinario, el estudio y la conservación de un lugar, de un territorio, ya no solamente de un paisaje, sino de un territorio en general. Claro, es algo muy difícil porque sabemos que nos topamos con muchas dificultades políticas, sociales, de que pues, la gente no quiere ir hacia esa dirección, pero pues al final de cuentas se tiene que intentar, se tiene que hacer con miras, lo reitero, en que se pueda lograr. Pero sí, justamente lo que tú dices, ¿verdad? Entonces, yo al menos, tratando de responder, aplicaría primero paisaje para después que llegara a tener un nivel más amplio. Y bueno, Pedro, justamente, viendo tu pregunta, aquí tengo un poco de la bibliografía con la que nos hemos valido nosotros acá en el caso de nosotros en el Ocote para trabajar justamente ya en paisaje. Obviamente hay mucha más bibliografía, solo puse la que me cupo y como la más, vamos a decir, más interesante, más importante para esta ocasión, para esta sesión, pero si alguien gusta, si alguien está interesado, interesada en ampliar más su bibliografía sobre estudios de paisaje, ya no solamente en casos de México, sino en casos ya a nivel mundial, porque nosotros aplicamos bibliografía de España, de Francia, de Sudamérica, incluso de Estados Unidos, para aplicarlo a nuestro caso. Entonces, también se cuenta con esa bibliografía, y si alguien está interesado, interesada, pues podemos hacerlo sin ningún problema.
también lo importante es compartir la información. Todo lo que se pueda, hay que compartir. Y bueno, no sé si algo más o, no sé, maestro Juan, comente algo o ya lleguemos al cierre. Pues gracias. No únicamente, creo que hay cuestiones importantes vistas el día de hoy. Una de ellas, pues, es, digamos, que en algunos casos se conoce, se complementa lo que se va haciendo y en otros casos, pues, se va dándole como forma y con elementos teóricos y metodológicos, pues, permiten ya orientarse hacia lo que se está exponiendo por parte del maestro. Creo que también hay cosas muy importantes que nos han hablado los compañeros, por ejemplo, la cuestión de la gobernanza. Creo que eso es esencial y cómo se va dando. Este elemento de las políticas públicas creo que también nos tiene mucho que decir en el caso de Guatemala. Entonces creo que se ha cumplido con el cometido de ir trasladando estos elementos teóricos metodológicos que permitan a los participantes pues ir dándole más elementos de fuerza para lo que se va haciendo. Y con las clases que vendrán en la siguiente semana, pues se va a complementar. Por ejemplo, todo lo que se ha ido hablando de restauración, pues esos elementos se van a retomar en las próximas sesiones. Pues con esto, pues yo me quedaría por acá. Dejo en el uso de la palabra a Freddy. Adelante, por favor. Muchas gracias. Al maestro Mario Palacios, nuevamente nuestros agradecimientos. Una clase bastante entretenida, conceptos muy interesantes y también a los participantes por sus intervenciones, que es precisamente lo que hace la dinámica, ¿no? La dinámica de maestro y alumnos y viceversa, ¿no? Este aprendizaje colectivo. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Antes de cerrar, tenemos dos anuncios. El primero es que ya se les ha compartido nuevamente el link de asistencia para las personas que todavía no se han registrado. Lo tenemos en el chat. Y el segundo anuncio que tenemos es en cuanto a la tarea del módulo anterior, del módulo 2. Em, si la pueden revisar, por favor, está en la sección, en la plataforma de Moodle, se encuentra en la sección del módulo 2, dice actividad práctica georreferenciada sí, QGIS. Entonces, sí, entran al módulo y está entran a la plataforma y está el módulo. Allí hay un archivo en formato Word donde están las instrucciones a seguir para hacer la tarea. Igualmente les comentamos que la fecha última de entrega es el viernes 16 de febrero hasta la medianoche. Antesito de que sea el 17 de febrero, pues tenemos para entregar esta tarea. Así que les deseamos una feliz noche, un buen descanso, un buen fin de semana también a cada uno de ustedes y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias y feliz noche para todos. Pues gracias, feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche a todos, compañeros. Feliz descanso. Y la foto. Buenas noches.